A esta hora saludo a todos los hermanos y hermanas del Centro Misionero Bethesda Doral. Dios les bendiga. Amén. También saludamos a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Las bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A esta hora vemos el tema la santidad y el servicio a Dios. La santidad y el servicio a Dios. Y vamos al libro de el profeta Isaías, capítulo 6. Profeta Isaías, capítulo 6. Y vamos a leer del verso 1 al verso número 8. Dice la palabra de Dios. El título de la enseñanza es la santidad y el servicio a Dios. Dice la palabra del Señor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hasta ahí dejémoslo. Vamos a analizar esta palabra tan maravillosa que el Señor nos entrega en esta hora. Aleluya. Y antes de comenzar la explicación de este pasaje, recordemos que el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 22, verso 14, dice: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay miles y millones de seres que han sido llamados, pero escogidos muy pocos. Hay muchísimas personas que han sido llamadas para ministrar a la gente, pero pocos quieren responder a ese llamado. Amén. Y para ministrar a la gente no se necesita solamente el púlpito de una iglesia. Afuera hay muchos lugares donde se puede ministrar a las personas. Aleluya. En los carros, en el servicio público, en todo lugar puede uno predicar y servir a la gente. Y miramos que en muchos pasajes de la Biblia la palabra nos habla que el enemigo engaña a ¿quién? Engaña a la gente. Les pone un velo para que no vean los planes, los propósitos de Dios. Así como el enemigo engañó a Eva, sigue engañando igualmente. Amén. Ahora sí vamos a ver lo que es la palabra que acabamos de leer. Isaías capítulo 6 del verso 1 al 8. Dice en el verso 1: en el año que murió el rey Usías, en ese año el Señor le da una visión a Isaías y lo arrebata, se lo lleva al cielo en su espíritu, así como lo hizo con Ezequiel o con muchos otros hombres de Dios. Amén. Y vamos a analizar esta parte. Vemos que lo primero que Isaías necesitaba era un encuentro con Dios para que su fe se fortaleciera. Amén. ¿Qué necesitaba? Lo primero que necesitaba Isaías: un encuentro con Dios para
que su fe se fortaleciera. Igual como muchos seres humanos necesitamos un encuentro con el Todopoderoso. Nadie puede seguir a Dios hasta no saber que Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo, amén. Nosotros debemos de entender, debemos de comprender que la santidad del Dios viviente no le permite ver el mal, amén. Y cuando nosotros comprendemos eso, es cuando comenzamos a tener ese temor de Dios, tener temor a Jehová. ¿Para qué? Para no pecar, amén. Tengamos muy en claro que sin santidad es imposible ser feliz. ¿Sin santidad qué? Es imposible ser feliz. Sin santidad es imposible prosperar. Sin santidad es imposible que nos vaya bien. Sin santidad es imposible tener un buen carácter. Sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad no hay salvación. ¿Estamos comprendiendo? Es lo primero que nos habla aquí el Señor en el libro del profeta Isaías. Y es lo que Él necesitaba. Y lo que nosotros necesitamos. Por encima de todas las cosas del mundo, por encima de nuestra vida personal, por encima de nuestros propios planes, buscar la santidad. Amén. Por encima de todo eso. Lo segundo que vemos que Isaías necesitaba antes de ir a cumplir su ministerio era ser humillado. Amén. Era ser humillado. En primera de Pedro, capítulo 5, verso 6, dice la palabra. Dice, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué dice primera de Pedro, capítulo 5, verso 6? Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. No cuando yo quiera, sino en el tiempo de Él. Y el tiempo de Él. Eso quiere decir que o nos humillamos nosotros o nos humilla Él. Así de sencillo. O nos humillamos nosotros o Dios viene y extiende su mano y nos aplasta cualquier orgullo, cualquier altivez. Y humillarnos es someternos a la autoridad de Dios. Amén. Humillarnos es someternos a las autoridades que Él ha puesto. Ejemplo, una esposa se somete al esposo bajo autoridad de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando nosotros escogemos la humillación, Dios viene y nos exalta, nos levanta, amén. Pero cuando nos resistimos a ser humillados, entonces a Dios no le queda más remedio, sino que venir y aplastar nuestro orgullo. Amén. Eso es así, eso es así. Vemos que Isaías necesitaba ser sacudido, amén. Nosotros también necesitamos ser sacudidos. Nuestra conciencia, que nuestra conciencia sea sacudida, amén. Nadie puede servir a Dios hasta que no esté seguro que Dios ama a las almas, amén. El servidor o la servidora no puede ser como Jonás. Recuerde que en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes, apacienta mi oveja. Entonces, es muy importante. Otro punto que Isaías necesitaba para ser preparado para un ministerio era, necesitaba ser preparado, para un ministerio que era muy difícil. Amén. Igual que hoy en día. Hay muchos ministerios bastante difíciles, pero no imposibles. Y así necesitaba Isaías ser preparado para un ministerio muy difícil. Y es cuando vemos que como Dios, a través de las dificultades o de las situaciones, nos está preparando
cada día, amén. Él nos prepara a través de las dificultades, a través de las pruebas, a través de las luchas. Cada día nos prepara, amén. Porque Dios quiere formar gente, personas que le sirvamos a Él. Y servirle al Dios viviente es verdaderamente un privilegio, amén. ¿Qué es? Es un privilegio. Mayor de los privilegios, servirle al Creador de los cielos y de la tierra, el dueño de nuestra vida, al dueño del mundo, al Todopoderoso. Vemos cómo personas Dios las preparó y en esa preparación tuvieron muchas, pero muchas dificultades. Ejemplo, vemos en Génesis, en el libro de Génesis, vemos a quién, a José. Y vemos cómo José, la misma familia lo humilla, lo sacan de la casa, lo echan de la casa, lo iban a matar, finalmente lo vendieron como un esclavo. ¿Cuánto tiempo duró en ese proceso? Llega ya a trabajar a casa de Potifar y la mujer del jefe se enamora de él y porque no quiso acostarse con ella, lo metieron a la cárcel. Y durante todo ese proceso dura más o menos 13 años, pero Dios lo estaba preparando ¿para qué? Para algo grande. Así Dios también nos prepara a cada uno de nosotros para cosas grandes, ¿saben? Ese proceso duele, ese proceso es como dice Jeremías allá en capítulo 18, nosotros somos el barro y Él es el alfarero, amén. Entonces así con esas dificultades con las que fue preparado José, así nosotros también Dios nos prepara. Mire cómo fueron preparados los apóstoles en grandes dificultades, en grandes luchas, en grandes pruebas, amén. Y todos los servidores del Dios viviente en medio de dificultades. Otro punto que vemos que Isaías necesitaba era entender que estaba en un punto crítico de la historia, amén, en un punto crítico de la historia. Y si vamos al capítulo 1 del libro de Isaías, al verso 1, vemos que dice, capítulo 1, verso 1, dice, visión de Isaías, hijo de Amós, el cual vio acerca de Judá, Jerusalén, en los días de Usías, de Jotán, de Acaz, de Ezequías, reyes de Judá. Entonces vemos que en el verso 1 del capítulo 1 vemos 4 reyes. ¿Qué vemos también? Si hacemos el estudio, vemos que la nación se había comenzado a desintegrarse. Había comenzado ¿a qué? A desintegrarse moral y espiritualmente. Igualmente, como está hoy en día, ¿no? Espiritualmente la gente se ha llenado de avaricia, de placeres sexuales, de idolatría, de muerte, de mentira, de robo, de engaño, de una cantidad de cosas. Y así estamos actualmente. El mundo, la sociedad está ¿cómo? Desintegrándose. La sociedad está desintegrándose. Ya los hombres quieren estar con los hombres, las mujeres con las mujeres, y todo eso a la sociedad le quiere parecer como algo normal. A las leyes le parece como algo normal, pero delante del Creador de los cielos y la tierra es una abominación. Es una abominación, como lo dice Dios en la palabra. No lo digo yo, lo dice la palabra del Dios viviente. Entonces la sociedad se está desintegrando. Lo que Dios quiere actualmente es levantar guerreros, hombres guerreros, mujeres guerreras, santos, mujeres santas, que le digan no al mundo, que le digan no al Día del Amor y la Amistad, no a las fiestas paganas, no a todas las fiestas que el mundo inventa, no a las cosas del mundo. Acuérdense que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Eso no lo dude, se pone inmediatamente de enemigo de Dios. ¿Por qué Dios llega en una ocasión y destruye las ciudades de Sodoma y de Gomorra? Diga conmigo, porque no encontró ni siquiera un justo. Es por el pecado, pero el motivo específico por qué la destruye es porque no encontró ningún justo. Mire que Abraham se puso a orar, Señor, perdóneme si yo encontrara 40 justos. Ay, si yo encuentro 40, yo no voy a destruirla por los 40. Pero si encontrara 30, si encuentra 30 justos por los 30, yo no destruyo la ciudad. Ay, pero si encuentro 20, pero si encuentro... Y resulta que no encontró ni uno. Todos llenos de maldad, de mentira, de engaño, de perversión, de homosexualidad, de lascivia, de todo en Sodoma y Gomorra. Amén. Entonces, vemos eso.
y por eso los destruyó Dios. Vemos aquí en el libro del profeta Isaías, capítulo 6, verso 1. Vemos que Isaías ve a quién, ve a un Dios majestuoso, todopoderoso, exaltado, el ser más alto del universo, sentado en su trono. Ay, eso es algo hermoso, ¿no? Un privilegio mirar al creador de los cielos y la tierra sentado en su trono. Igual que Daniel en capítulo 7, verso 9 y 10. Voy a leer Daniel 7, verso 9 y 10, lo mismo. Profeta Daniel, capítulo 7, verso 9 y verso 10. Capítulo 7, verso 9 y 10 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones le asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí es el trono del Dios viviente, eso que también ve el profeta Daniel en capítulo 7, Daniel verso 9 y verso 10, lo mismo que el apóstol Pablo, aquí en Colosenses capítulo 1. El apóstol Pablo, Colosenses capítulo 1, del verso 15 al 17, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios. ¿Sí? Porque reprendo a veces dominios, sean tronos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esa misión que le estaba dando Dios al apóstol Pablo también, el mismo trono del Todopoderoso y Eterno. Y Él es el Dios que ha entrado en su vida, amén. El Dios que ha entrado en mi vida, amén. Vemos en Isaías capítulo 6, versos 2 y 3. Isaías ve a unas criaturas volando. Se los llama como serafines. Serafines, amén. Es la única parte donde aparece en la Biblia la palabra serafines. La palabra serafines significa los que queman, los que están encendidos y los que arden. Significa la palabra serafines. Dice, con dos alas cubrían su rostro. Estaba indicando la humildad, que ni siquiera se atrevían a ver la santidad de Dios. Amén. También dice, con dos alas cubrían sus pies, indicando la reverencia que ellos tenían para acercarse al Dios viviente. Amén. También dice que con dos alas volaban, indicando con esto su ministerio continuo de proclamar la santidad y la gloria de Dios. Amén. Ahora vemos el capítulo 5 el capítulo 6 del verso 5. Estamos analizando verso a verso. Dice, entonces dice, ay de mí, ay de mí. En el verso 5, ay de mí. Y entonces eso quiere decir que es cuando nos damos cuenta del pecado que hay dentro de nosotros. Amén. Ay significa dolor. Ay, me pegué en la espinilla. Significa dolor. Ay. Y es el ser humano es cuando el ser humano debe dolerse por estar pecando delante del Dios viviente. Amén. Debe dolerse por estar pecando delante del Dios vivo. El ser humano debe de arrepentirse delante de Dios. Amén.
Pecado significa desviarse del blanco. ¿Qué significa la palabra pecado? Desviarse del blanco. Y el blanco para nosotros siempre debe ser la voluntad del Dios viviente, la voluntad del Dios vivo. Cuando el ser humano peca, se desvía de la voluntad del Dios viviente. Amén. En Isaías capítulo 6, verso 5 quiere decir, estoy parado ante el santo. Amén. Vemos también que Isaías le atribuye a su boca el pecado. ¿Qué le atribuye? A su boca el pecado, siendo un hombre inmundo de labios. Inmundo de labios. Amén. ¿Qué dice la palabra en Mateo capítulo 12, verso 34? Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en el corazón? Sale por la boca de todo ser humano. Mateo capítulo 15, sin perder Isaías, Mateo capítulo 15, verso 18 al 19. Mateo 15, 18 y 19. Dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y eso contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Amén. Y cuando le dicen al Señor Jesús, mire, ¿y por qué sus discípulos no se lavan las manos para poder comer? Y entonces Él les dice que lo que entra al cuerpo humano no contamina. Eso, gracias, mi hermano, no contamina. ¿Por qué? Entra al vientre y sale a la letrina en aquella época. Hoy en día se le dice baño, inodoro, bueno, en fin. No contamina el ser humano. Pero lo que sale por la boca, eso sí es lo que contamina a el ser humano. Estamos llamados a pronunciar palabras de bendición, palabras de restauración, palabras de ánimo. Siempre, siempre bendecir, bendecir y bendecir. Y nunca, nunca jamás ir a bendecir. Amén. Y una de las más grandes maldiciones que nosotros como seres humanos podemos hacer es hablar mal de la gente. Es hablar mal de la gente. Una de las más grandes maldiciones. Amén. Capítulo 6, versos 6 y 7 de Isaías. Capítulo 6, versos 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Vemos que lo primero que Dios nos quita es la culpa. Amén. La culpa. ¿Por qué la gente vive atormentada? Por la culpa. ¿Por qué? Porque no conocen el perdón. Pero ¿qué dice en Primera de Juan capítulo 1, verso número 9? Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Entonces eso es lo que necesita el ser humano, humillarse ante la presencia del Dios viviente, reconocer su pecado, reconocer su pecado. ¿Cuántos seres humanos no están atados? Porque de su boca han salido chisme, crítica, blasfemia, murmuración, están atados, están encarcelados, están en muy malas condiciones. Amén. Pero Dios es bueno. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Él es qué? Siempre fiel. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y no existe pecado que la sangre del Cordero Santo, Santo, Santo no pueda lavarnos, no pueda limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Amén. Entonces vemos también que en Isaías capítulo 6, el verso número 8 dice, después oí la voz del Señor que decía,
¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo y dije, heme a mí, envíame a mí. Y hoy está preguntando el Señor también, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré a evangelizar? ¿A quién enviaré a predicar? ¿A quién enviaré a que me sirva? ¿A quién enviaré? ¿Y usted qué responde? Envíame a mí, uno solo, y los demás, envíame a mí. ¿A quién enviaré? Entonces, lo más importante de todo esto que nos habla Dios, en Isaías capítulo 6, del 1 al 8, es santificarnos para servirle a Dios. Amén. Santificarnos para servirle a Dios. Y es fundamental, es fundamental. Dice que si nosotros decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, mentiroso. Y su palabra no estaría en ¿quién? No estaría en nosotros. No estaría en nosotros. Verso, en 1 Juan capítulo 1, verso 10. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no estaría en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso, muy importante tener en claro que necesitamos santificarnos para servirle a el Dios viviente, al Dios todopoderoso y eterno. Amén. Lo necesitamos hacer y Dios es tan bueno, tan maravilloso que Él extiende su mano, está listo para perdonar. Su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén. Y vamos a darle gracias a Dios por esa palabra tan maravillosa que nos dio y quizá usted la había leído, no la había comprendido, pero hoy nos permitió comprender. Le damos gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, en esta hora. Bendecimos tu nombre, mi Dios. Alabamos tu santo nombre. Cierre la Biblia y hable con Dios por un momento. Dígale, gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, eterno Dios, por tu palabra viva, tu palabra eficaz, más cortante que espada doble filo. En esta hora me pongo delante de tu presencia y lo primero que necesitaba Isaías era humillarse ante la presencia del Dios viviente. Y hoy nos humillamos delante del Dios viviente reconociendo que no somos perfectos, reconociendo que hemos cometido pecados, faltas, fallas, iniquidades, hemos cometido errores. Señor Todopoderoso, te pedimos que te glorifiques, Señor, que nos perdone todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras fallas. Creemos que la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Eterno y poderoso Dios, glorifícate. Eterno y poderoso Dios, obra. Queremos que te manifiestes con tu poder y tu presencia, Dios. Padre, así como le mandaste a Isaías unos serafines con unos carbones encendidos tomados del altar con unas tenazas, también te pedimos que pasa carbones encendidos por nuestra boca. Dígaselo, Señor, pasa carbones encendidos por mi boca, límpiame, purifícame. Yo necesito ser limpio, mi boca limpia. Si ha dicho alguna mentira, si he hablado alguna palabra de mentira, si he hablado alguna palabra de engaño, límpiame, purifícame de cualquier chisme, crítica, murmuración, blasfemia. Señor, límpianos, purifícanos, santifícanos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, eterno Jehová, y te damos muchas gracias, eterno.